precisamente lo que vamos a hablar en esta mañana es lo opuesto a lo que acabamos de cantar. Así que imagínate de qué va el tema. Porque hemos cantado haz lo que quieras de mi Señor, y en esta mañana vamos a hablar de lo contrario. Y es un tema que es necesario hablarlo, difícil, pero es muy importante examinar nuestro corazón y considerar con detenimiento y con sinceridad si realmente yo estoy cantando en verdad o simulando. Haz lo que quieras de mi Señor. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres que Él haga lo que quiera de mí, Señor? ¿O eres alguien, o soy alguien que tiende a resistirse ante la voz de Dios, ante la voz de la corrección? Y esta mañana vamos a volver a los reyes de Judá, y obviamente no va a ser un buen rey el que nos toca hoy, porque era alguien que se resistió al 100% a la voz de Dios. Así que no es, digamos, uno de esos mensajes de lo cual podemos aprender a qué hacer, sino todo lo contrario, aprender a qué no hacer, pero sigue siendo importante. Porque estoy seguro que mucho o algo o parte de lo que vamos a escuchar esta mañana en cuanto al rey Acab, puedes cogerte y aplicar a tu vida. Así que vamos a hablar acerca de este rey, el rey Acab. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas 28, ahí está, encontramos a este rey. Y por cierto, saltamos el rey Jotam, ¿de acuerdo? Vamos a saltarlo, fue buen rey. No hay mucha información acerca del rey Jotam, así que vamos a pasar al rey Acab. Rey Acab. Segunda de Crónicas, capítulo 28. Y antes de empezar, vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este tiempo que podemos pasar todos juntos en la iglesia, y Señor, que tengamos un corazón y un oído atento a tu palabra, a aprender acerca de este mal rey, a cómo no proceder, a tener una examinación de nuestro corazón, a no resistirnos a la voz de la corrección. Gracias por tu palabra y por los claros ejemplos que tú nos das en ella, y te ruego estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y el subtítulo sería: ¿de qué aprovechan 100 azotes al necio? Una enseñanza recurrente que encontramos en la palabra de Dios es que Dios ayuda y prospera a aquellos que le buscan. Cuidado, prosperar no significa prosperar como yo pienso que debo prosperar, necesariamente hablando, ¿de acuerdo? Pero Dios bendice y prospera a aquellos que le buscan. Ahora, aquellos que le buscan, ¿sabes qué? No suelen ser los que tienen más dinero, o los que viven en más lujos, o los cuerpos más sanos. No necesariamente. Son aquellos que están disfrutando de una vida completa en Dios. Y eso es mucho mejor que ser prosperado físicamente. Pero es bien cierto que la Biblia enseña que aquellos que buscan a Dios, Dios les ayuda y les prospera. Y de hecho es que así lo hemos visto en el libro de Crónicas,
y reyes, al hablar de los reyes de Judá. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, es decir, que la están buscando, de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta fue la promesa que Dios dio al pueblo, y promesa que Dios cumplió vez tras vez. Cada vez que el pueblo volvió a los caminos de Dios, Dios los prosperó. Y así vemos a reyes como Roboam, Abías, Asa, Josafat, que no fueron perfectos, para nada. Pero andaron conforme los caminos de Dios. ¿Y sabes qué? Dios los ayudó. Dios los ayudó. Ahora, ¿qué ocurre en el caso del rey Acaz? Segunda de Crónicas 28:1. Porque el rey Acaz, veremos ahora que nunca, y cuando digo nunca, es nunca, buscó al Señor. De hecho, es que por lo que sabemos, lo que la Biblia nos dice, no hubo siquiera una pizca de voluntad de hacer lo correcto. Incluso el rey Acab del rey del norte, aquel rey tan malo que se casó con Jezabel, ¿os acordáis? Y Elías tuvo que orar y que descendió fuego del cielo. Era un rey malvadísimo, muy malo. Pero él tuvo una pizca de buscar a Dios. Bajo la enseñanza o la profecía de Elías. Pero acá, nada. Cero. No hay nada bueno registrado sobre Acaz. De hecho, es que la vida de Acaz ilustra el lado negativo de Primera de Crónicas 28:9. Cuando Salomón está en el templo y dice, octavo versículo, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, y aquí está Acaz, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Alguien que no buscó a Dios, no quiso andar con él, no quiso obedecerle, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Y el rey Acaz ilustra cómo Dios trata a aquellos que nunca le buscan, Abandonará por completo y cortará toda bendición a aquellos que se niegan a buscarlo. Tristemente, algunas personas no responden a la mano disciplinaria de Dios. Ningún castigo divino, ninguna aflicción, ningún derramamiento de la ira divina los hace volver al Señor. De hecho, es que cualquier evento que Dios permite en nuestra vida, ya sea a modo de prueba o a modo de castigo, porque no todo lo malo que ocurre en nuestra vida es porque es un castigo, también hay pruebas que ponen a prueba nuestra fe, pero están diseñados no para destrucción, sino para que nos acerquemos a Él. Él no quiere destruirnos, Él no se goza en causar dolor, Él quiere que hagamos bien, Él nos quiere acercar a Él. Él quiere que seamos más como Él, y a veces es necesario pasar por la prueba. Y la disciplina, como consecuencia, castigo, consecuencia a malas acciones, a pecado, no quiere destruirnos, quiere producir en nosotros arrepentimiento, para que andemos en sus caminos. Pero es que aún y así hay personas que son incapaces de reaccionar positivamente a aquello que Dios permite en nuestra vida. Y están, dale, y dale, y dale, y dale, y dale. Y aquí tienes al rey Acaz. Así que si tú eres una de estas personas, espero que no,
o si tú eres uno de aquellos que se resiste a la corrección, que te cuesta escuchar, que te cuesta cambiar, jóvenes atentos. Porque los padres luchamos a veces con esto. Niños atentos, adultos atentos. Si tú eres uno de aquellos a quien le cuesta cambiar, incorregible, con los ojos, con los oídos tapados, por favor, presta atención a la vida del rey Acaz. ¿Sabes cómo llama la Biblia a este tipo de personas? Los llama necios. Los llama necios. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y habla de dos personas, aquí de dos tipos de personas. Está el entendido y está el necio. Ahora, mira tú tu persona, tu testimonio. ¿Eres tú alguien que escucha la reprensión y cambias? ¿O eres tú alguien que sigues igual? Eso ya define quién eres, bíblicamente hablando. ¿El entendido o el necio? Ahora, si dices, carambas, pues sí que estoy todo un poco neciamente. ¿Vale? Cambia. Escucha la reprensión y cambia. Y sé entendido. La reprensión aprovecha al necio. Pero la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes. Ya puedes darle, que es como darse con el canto de una esquina. No, con la cabeza en la esquina, el canto, como quieras llamarlo. Que no van a cambiar. No van a cambiar. Y aquí está el rey acá. El rey acá. Bíblicamente hablando, Acaz es un necio porque desprecia la instrucción divina y la verdad divina. Así que te pregunto en esta mañana, ¿cómo respondes tú al trato de Dios? ¿Cómo respondes tú al trato de Dios? Vamos a introducir a este rey. Introducción a Acaz, versículos 1 al 4. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. He aquí Acaz. Tuvo un reinado perverso de 16 años. Y piensa que Acaz, cuando él accedió al trono tenía 20 años, dice la Biblia, su padre fue Jotam, abuelo a Uzías, antes Amasías, antes Joás, y los cuatro fueron buenos reyes. Fueron buenos reyes. Y él fue perverso. ¿Por qué? Ni idea. No lo sé. No lo sé, pero ¿sabes qué? Una ascendencia piadosa no garantiza que los hijos vayan a caminar con el Señor. No lo garantiza. Los hijos no abrazan automáticamente la fe de sus padres. Y de hecho es que a veces los hombres más rebeldes son aquellos que abandonan una herencia piadosa. Y así ocurre en el caso de Acaz. Lo cual debe movernos a nosotros padres, estáis aquí porque los padres sobre todo estáis de voluntad propia, asumo que estáis de voluntad propia, queréis andar con el Señor, queréis hacer lo correcto, oremos por nuestros hijos, porque te aseguro que un hijo de un creyente tiene una gran ventaja,
crece en la iglesia, aprende, canta, participa, pero te aseguro que no garantiza que vayan a andar con el Señor. Y yo oro con mis hijos, ora por tus hijos, para que ellos puedan ver y llegar a comprender que tu fe sea también su fe, que tu confianza en Dios pueda de algún modo trascalar a su vida. Vive una vida piadosa, vive una vida ecuánime con el Señor, porque ya es difícil cuando lo hacemos. Cuando no lo hacemos, ya se convierte en tarea imposible. Si tú quieres que tu hijo ande en el Señor, anda tú en el Señor. No juegues. No te la juegues. Mira acá un rey con una ascendencia de 4 reyes seguidos buenos, que no perfectos, pero buenos. Y el hombre destrozó su vida, cerrando sus ojos a Dios. Crónicas hace una comparación negativa y nuevamente lo hace de manera positiva, pero aquí dice: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Normalmente se dice: hizo lo recto a los ojos de Jehová como David su padre, pero ahora no, hace lo contrario. Y la Biblia usa a David como la vara de medir. Y fue por la obediencia de David que Dios da la promesa del pacto davídico, donde su descendencia reinaría en el trono de David, su padre. Y aquí está el Señor Jesucristo. Y Acaz reinaba gracias a ese pacto davídico. Pero Acaz despreció dicho pacto viviendo perversamente. ¿Y sabes cuántas veces el hombre desprecia precisamente aquello que Dios pretendió usar como bendición? Y el hombre es experto en eso. En coger algo que Dios ha hecho y de algún modo tergiversarlo de tal modo que nos corrompemos. El Señor te bendice y te hace alguien importante en la iglesia. Importante entre comillas, digo, Alguien especial, alguien que Dios usa en la iglesia. Y de repente, el orgullo entra en tu corazón. Y aquello que Dios permite en tu vida para que tú esa bendición se convierta en maldición. Somos expertos en ello. Expertos. Y como resumen de su maldad, rápidamente, porque no quiero alargarme aquí mucho, realmente vemos que adoró a Baal. Y Baal era el dios de la fertilidad que, según creían los cananeos, controlaba la lluvia y la agricultura. Muchas veces se asociaba con Asera, quien era la madre, y además su esposa. Paganismo puro y duro. Dice la Biblia que hizo pasar a sus hijos por fuego. Iba a poner una imagen de Moloch, y no la he puesto porque me daba asco. Muy cruel. Cuando la Biblia habla de que Israel entraba a la tierra de Canaán y la tenía que conquistar y matar a todo el mundo, y ¡oh, qué cruel! La gente que vive allí era cruel sobremanera. Es cierto que a ojos de hoy en día no cuadra mucho, cuesta que cuadre. Pero hablamos de gente perversa. Una estatua de hierro, hueca por dentro, la calentaban y ponían a sus bebés ahí para que muriesen. Y tapaban los gritos del bebé tocando tambores. Horrible. Pero esto es lo que Acaz hizo. Pasó a sus hijos, la descendencia de David, por fuego. Por cierto, en Levítico encontramos que Dios condena, dice: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. No era cosa liviana. Y Acaz es lo que hizo. Número 3. Dice la Biblia que sacrificó y quemó en los lugares altos. Y un lugar alto casi siempre se asociaba con el culto pagano, y Dios había ordenado su destrucción. Ahí escribe: el lugar alto era el lugar habitual de culto en Canaán. Es allí a donde el pueblo de Israel entró hacía años.
santuarios con un altar, pilares de piedra u objetos de culto en forma de postes de madera para la adoración de dioses paganos. Pero en lugar de erradicarlos, lo que hacía Acaz era frecuentarlos. Fue un rey pagano. Y por ello fue sacudido por el juicio divino. Versículos 5 al 16, que no vamos a leer por el tiempo. Pero primeramente vemos que él fue entregado en manos de sus enemigos. Acaz, en toda su perversidad, en todo su abandono de Dios, dice la Biblia que fue entregado en las manos de sus enemigos. Lo humillaron y sometieron. Tienes a Siria y tienes a Israel, el reino del norte, el rey Peca. Dice que diezmó a Acaz, mató a 120.000 soldados en un día. Y además se llevó 200.000 prisioneros hacia Israel. Así que, de algún modo, este hombre se desvió totalmente, tomó sus malas decisiones, pero cuidado, porque lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Que es lo que dice Gálatas 6:7. El perverso no puede evitar las consecuencias de sus decisiones. Ten en cuenta que aquellos que se resisten a la corrección, hay consecuencias a ello. Hay consecuencias a sus acciones. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Curiosamente, es misericordiosamente salvado de la destrucción total, porque tú lees el versículo 9 al 15 y encuentras a un profeta ahí, Obed. Aquí están los 200.000 cautivos que van hacia Samaria, hacia el reino del norte. Israel, el rey Peca del reino del norte, ha tenido una gran victoria sobre Acaz, 120.000, por culpa de la perversión de Acaz. Llevan cautivos 200.000 personas de Judá y están gozosos porque han aplastado, literalmente aplastado al enemigo. Y aquí se presenta este Obed. Dice allí, en versículo 9, había entonces allí un profeta de Jehová que se llamaba Obed, el cual salió delante del ejército de cuando entraba en Samaria y les dijo: he aquí Jehová, el Dios de vuestros padres, por el enojo contra Judá, los ha entregado en vuestras manos, y vosotros los habéis matado con ira que ha llegado hasta el cielo. Y ahora habéis determinado sujetar a vosotros a Judá y a Jerusalén como siervos y siervas. Mas, ¿no habéis pecado vosotros contra Jehová vuestro Dios? Oídme pues ahora y devolved a los cautivos que habéis tomado de vuestros hermanos, porque Jehová está airado contra vosotros. ¿Qué vemos aquí? Que Dios no castiga en exceso. Israel se pasó de largo. Tuvieron victoria y ahí tenían que haberse quedado. Pero además abusaron de ellos y se pasaron de la raya. El castigo de Dios no era tan lejano, no iba tanto allá. Dios estaba enfurecido con Judá, así que permitió a Peca tener victoria sobre Acaz. Pero Peca se pasó de largo. Así que llevan 200.000 personas a Samaria y Obed dice: te has pasado la raya. Lo que tú has hecho está mal. Y aquí hay una serie de nombres que dicen: es verdad, devolvámonos a Judá. Así que los visten, les dan de comer y los envían de vuelta a su tierra. Dios no castiga en exceso. Y gracias a Dios, el castigo de Dios tiene límites. Sabe cuándo detenerse.
Pues ¿por qué? Porque el propósito del castigo de Dios no es la destrucción. ¿Qué es? Es el reparar, es el reconciliar, es el llevar al arrepentimiento. ¿No hizo esto con Roboam? Y cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Ocurrió antes y hubiese ocurrido en ese momento también. Si acaso hubiese. Dios no quiere destruir. Dios quiere llevar al arrepentimiento. ¿Pero sabes qué? Los padres, nosotros, también debemos tener en cuenta esta verdad. Dice Proverbios, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlos. Administra disciplina, pero la disciplina tiene límites. Sé sabio, no seas necio. Dios no castiga en exceso. No quieres llevar a tus hijos a la ira. No provoquéis a vuestros hijos a la ira. Hay límites también. Usa sabiduría. En su ira, de hecho, es que Dios tiene misericordia. Dios no le debe nada a Acab, quien es, por cierto, un descendiente indigno y desobediente de David. Pero aun y cuando Dios sabe que Acab seguirá haciendo mal, le da un pequeño respiro. Así que, como dice Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Dios dio a Acab la oportunidad de alejarse del castigo impuesto, de evaluar su comportamiento perverso y de apartarse de él. Porque la bondad de Dios te lleva al arrepentimiento. Y aquí podía haber tenido un punto de inflexión, donde Acab se da cuenta de que todo me va mal. Acabo de perder 120.000 soldados, estoy pobre. Todo me va fatal. Quizás podría buscar a Dios, quizás tendría misericordia de mí, quizás me ayudaría, quizás podría salir de este hueco, de este agujero en el que estoy metido. Quizás si clamo a Dios, Él me escuchará. ¿Dijo algo así? No. ¿Sabes qué es lo que hizo? Buscó ayuda en el lugar erróneo. Ay, por favor. Buscó ayuda en el lugar erróneo. Del 16 al 21, en aquel tiempo envió a pedir el rey Acab a los reyes de Asiria que le ayudasen. Y vemos que sus problemas persisten, porque en el sureste vemos más adelante que llegan los edomitas, que se llevan a judíos cautivos. En el oeste tienen a los filisteos, que expanden sus territorios e invaden a Acab. Pero ni aún así, una derrota con Peca, los edomitas, los filisteos, y en vez de volver la mirada a la única persona que puede ayudar, que es Dios, lo que hace es llamar al rey Tiglat-Pileser III. Versículo 20. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios. Fíjate el 20 y fíjate el 16. En aquel tiempo envió a pedir al rey Acab a los reyes de Asiria que le ayudasen. Estamos hablando del mismo rey, ¿eh? Así que les pide ayuda y después el mismo rey, ¿qué es lo que hace? Le invade. ¿Vale? Me da un poquito aquí ahora. Deja que lea un poquito acerca de este Tiglat-Pileser. Nombre interesante, pero muy importante. Porque, por cierto, no he hecho antes, en esta época, el rey Acab es el esplendor del imperio asirio. Y aquí, en ese tiempo también, es cuando empiezan a hacer el imperio babilónico. ¿De acuerdo? Pero en ese momento tenemos a Tiglat-Pileser y él dice de sí mismo: Tiglat-Pileser, el tercero. El gran rey, el rey poderoso, rey del universo,
rey de Asiria, rey de Sumeria Cat, rey de los 4 rincones del mundo, que está atento al levantamiento de los ojos de Enlil, el rey que desde la salida del sol hasta su puesta ha dispersado a todos sus enemigos al viento y ha mantenido su dominio, quien somete a los pueblos de las tierras altas y las bajas, quien destituye a sus gobernantes e instala a sus propios oficiales. Esta es una descripción de Nimrud que relata algunas de las actividades de su reinado. Y asimismo se da ese título. No le falta abuela. Y a este Tiglat-Pileser es a quien Acaz llama por ayuda. Ahora, ¿era ese el paso a tomar? ¿Era él quien iba a librarle de sus problemas otro rey pagano? No. Y por lo tanto, recibió también tempestad de Asiria. También vino contra él Tiglat-Pileser, rey de los asirios, quien lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. Así que en Reyes vemos que le ofrecía un tanto de ayuda al derrotar a otros reyes, pero después se rebotó y lo invade. ¿Alguna vez has intentado evitar enfrentar las consecuencias de tus acciones o las consecuencias del castigo divino recurriendo a otros recursos que no al arrepentimiento? Y buscamos sacarnos las castañas del fuego abriendo puertas que no debemos abrir o llamando a donde no debemos llevar. Y lo que hacemos es cavar el agujero más profundo en vez de encontrar la solución. En vez de aceptar que hemos hecho un error, apartándonos de Dios, alejándonos de Dios. No, lo que hizo Acaz es precisamente cavar el agujero más profundo y llamar al rey de Asiria. Quizás estas soluciones que buscamos a nuestros problemas, soluciones humanas, alejadas de Dios, pueden funcionar por un tiempo. Pero al final acaban doliendo. Acaban mordiendo la mano. Te dan calor hasta que te queman, hasta que te explotan en las manos. Y el problema es más grande. Huir de Dios sale caro. Afecta a la salud, afecta al bolsillo, afecta al bienestar emocional, incluso a tu nivel de estrés. Afecta a la familia. Huir de Dios. ¿Y qué es lo que hace Acaz? No aprende. Lo que hace es alejarse más del Señor. Más del Señor. Versículo 22. Además, el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, rey de Asiria, añadió mayor pecado contra Jehová. Y vamos ahora al versículo 23. Y vemos que él sacrifica a los dioses de Damasco. Vamos a Segunda de Reyes y él va a Siria, a Damasco, y ve que hay un altar ahí que le gusta, y le entra por el ojo. ¡Ah, mira, un altar! Y este rey me ha derrotado a mí. Así que, ¿sabes qué? Ya sé qué voy a hacer. Voy a copiar ese altar y lo voy a poner en mi templo. Y así tendré la bendición de su Dios. Y coge el diseño, le van para Jerusalén, ahí quita el altar del templo de Dios que Salomón había hecho y construye un altar muy parecido, sino igual, al que ve en Damasco. Y sacrifica a los dioses de Damasco. De hecho, es que Acaz lo que hace es sacrificar a aquellos dioses de quienes le habían conquistado. ¿Alguna vez has notado cómo Dios nos castiga precisamente con aquello en lo que buscamos ayuda? ¿Quieres esto? ¿De verdad lo quieres? Toma. ¡Toma! Y disfruta. Entre comillas, disfruta. Qué triste. Nos empeñamos en algo y al final, ¡toma! Y aquello que queríamos se convierte en nuestra perdición. 24. Abandonó la casa de Jehová. De algún modo, la casa todavía aguantaba y habían todavía utensilios.
Pero no, ya no más. Lo que hizo fue cogerlos, destruirlo. Dice, además de eso recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Se prefería el culto en una esquina de la calle al culto en la casa de Dios. Cualquier cosa, menos la iglesia. No, yo adoro a Dios desde mi casa. A la iglesia me acerco. La iglesia está, es que el horario no me va bien. Yo puedo hacer otra parte. Acá cerró la casa de Dios. El orgullo de Jerusalén. El templo que Salomón había construido. Lo cerró. Y empezó a erigir. No vayas aquí. Dios nos ha abandonado. No es lo que pensaría, no sé, en su mente qué es lo que habría. Pero busquemos los dioses que nos han vencido. Porque si nos han vencido es porque son más poderosos que nuestro Jehová. Así que empezó a erigirse, edificar lugares altos. ¿Sabes qué? El castigo de Dios no lo llevó a Dios, sino a todo lo contrario. Lo que hizo fue buscar fuera, más y más lejos. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Y cuántos creyentes hay así? Que por no hacer lo que deben hacer, las cosas le van mal. Viven vidas vacías, carentes. Y en vez de arrepentirse y decir, Señor, ayúdame a entender, se enfadan contra Dios. Y se alejan más y más de Él. Bueno, si alguien hace así, realmente, no sé si es creyente o no creyente, ya el Señor sabrá. Pero qué triste cuando eso ocurre. Y una de las respuestas a la aflicción es precisamente intensificar la maldad. Ah, sí, pues ahora verás. Y nos metemos más todavía en el problema. Los hombres huyen del clamor de su conciencia, sumergiéndose en una decadencia moral aún mayor. Y por cierto, mira a la sociedad y ratifica lo que acabo de decir. Al 100%. Porque en vez de volver a Dios, no, Dios fuera de las escuelas, Dios fuera de todas partes. No, somos una sociedad laica, atea. No queremos saber nada que ver con Dios. Si acaso Dios nos odia porque si Dios es tan bueno, ¿por qué permite todo esto, tal? Así que ahora no. Voy a meterme más y más y más y más y más en el pecado. Una decadencia moral aún mayor, que es la sociedad de hoy en día. Decadencia. Cada día mayor. La amargura por la pérdida de un ser querido llevará al hombre al alcohol, el tabaco, las drogas. La amargura por un hijo descarriado llevará al abandono de una buena iglesia o incluso de una vida cristiana sana. La amargura por el aparente incumplimiento de las promesas de Dios en cuanto a las finanzas llevará a una actitud de ¿qué más da? Respecto a la mayordomía y el diezmo. Y sin embargo, estas mismas cosas deberían llevarnos más al Señor. Las dificultades que Dios permite en nuestra vida, ya sea por prueba o ya sea como castigo, deben llevarnos más a Dios, a deleitaros en Él, a encontrar sentido en la vida o de la vida en el Señor. No alejarnos más. La aflicción, la dificultad, la persecución, la ansiedad, la calamidad y la decepción son a menudo, no siempre,
como demuestra el libro de Job, pero son a menudo predicadores de arrepentimiento. Dios los utiliza para llevarnos al arrepentimiento. El Señor castiga a aquellos a quienes ama, no a aquellos a quienes odia. El castigo es un recordatorio amoroso, una advertencia misericordiosa, un estímulo amable. Así que la vida de Acaz nos recuerda que Dios cumple sus promesas, tanto las negativas como las positivas. Ahora bien, la vida de Acaz, dos cositas más, la vida de Acaz nos lleva a hacernos varias preguntas sobre nuestra vida como creyentes. Como creyentes. ¿Cómo respondo al castigo divino? ¿Reconozco el castigo divino cuando llega? ¿Soy un hombre sabio o soy un hombre necio? Escucho la reprensión divina. ¿Recuerda el versículo? La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Tú creyente, ¿qué haces cuando Dios está tocando tu corazón de un modo u otro? Te está reprendiendo. Tú sabes que está mal. Lo sabes perfectamente. Pero ahí estás. Ni siquiera luchas. O luchas ficticiamente para calmar tu conciencia. ¿Eres un necio al resistirte? ¿O aceptas la reprensión? Así que esta es la pregunta acerca de los creyentes. Pero la vida de Acaz y los incrédulos realmente es peligroso para el hombre incrédulo, aquel que no cree. Es lo que significa la palabra incrédulo, aquel que se resiste a creer. Es peligroso para el incrédulo, para aquel que está perdido, resistir al trato de Dios con ellos. Haz lo que quieras de mí, Señor, hemos cantado antes. Es un himno de invitación, donde a menudo, en algunas iglesias, después de la predicación, se hace una invitación al frente para tomar decisiones. Aquí no lo hacemos porque, bueno, pues no, tampoco es que haya mucho lugar aquí, estamos un poco apretados. Pero es bueno que tú muestres una decisión cuando Dios te habla. No te resistas. No te resistas. Si el Señor te está hablando para cambiar ciertas cosas en tu vida porque son un mal patrón y te está resistiendo a la corrección, no te resistas, cambia. Cambia. Y si tú eres incrédulo, todavía no has creído, pero Él está tocando tu corazón y está diciendo, arrepiéntete de tus pecados. Has ofendido al Dios Santo. Estás condenado. Pero Cristo murió por ti. Tomó tu lugar en la cruz. Pagó el precio de tus pecados. Y está dispuesto a salvarte si tú lo pides. No te resistas. No te resistas. Qué peligroso es para el hombre incrédulo resistir al trato de Dios con ellos. Qué terrible es ser un hombre como Acaz y nunca responder a la gracia de Dios. Por cierto, hay muchos así hoy en día. De hecho, es que hay una sociedad que está tan corrompida que muchos de ellos han pasado el punto ya de arrepentimiento. Nadie lo sabe qué punto es ese. Pero Dios nos ha condenado a una mente reprobada. Y resistir a Dios no sale gratis. No sale gratis. Puede que llegue un día en que la misericordia de Dios llegue a su fin y su justicia tome el control. Así que te pregunto de nuevo, ¿cómo respondes tú al trato de Dios? ¿Cómo respondes tú al trato de Dios? Lo dejo aquí. Espero que el Señor use estas palabras para animarte a tomar una decisión. El ejemplo de Acaz, que no se quede allí en el olvido, todo lo contrario. Piensa en él y considera su persona en tu corazón. Amén. Carlos.